El tribunal estaba lleno. Todos esperaban la sentencia contra el hombre acusado de quitarle la vida a su propia esposa. El juez, implacable, ya levantaba el mazo, listo para condenarlo. Fue entonces cuando el hijo del acusado, un niño de apenas 9 años, se levantó, caminó hasta el frente y declaró con voz firme: «El verdadero asesino está allí». El silencio se rompió en gritos y murmullos, pero nadie estaba preparado para la revelación que cambiaría el rumbo de esa historia para siempre. La sala del tribunal estaba abarrotada, cada asiento ocupado por ojos ansiosos que esperaban la sentencia de uno de los casos más comentados de la ciudad. Orlando Reyes, un hombre de semblante abatido y mirada perdida, estaba en el banquillo de los acusados, señalado por un crimen que había sacudido a toda la comunidad: la brutal muerte de su propia esposa, Marta. El silencio era cortante, como si todos los presentes supieran que estaban a punto de presenciar el desenlace de algo irreversible. Sobre el estrado se erguía la imponente figura del juez Leopoldo Hernández, un hombre de cabello castaño claro, conocido por su rigidez moral, por nunca titubear ante decisiones difíciles y por cargar con la reputación de no equivocarse jamás. Sus ojos, detrás de los lentes rectangulares, reflejaban frialdad, pero también una sombra de duda que, hasta ese momento, había sabido esconder con maestría. En la primera fila, pequeño y casi invisible en medio del peso de la escena, estaba Mateo, de apenas 9 años, hijo de Orlando y Marta. Sus piernas se balanceaban nerviosas, incapaces de tocar el suelo, y sus dedos temblorosos se aferraban a la tela del pantalón de su tía Clarice, hermana de Orlando, que lo acompañaba. El niño observaba con un nudo en la garganta al hombre que era su padre, cabizbajo, envuelto en cadenas invisibles de culpa y desesperación. Dentro de él, una tormenta se formaba, pues sabía que lo que estaba a punto de suceder no era justo. A cada segundo, su respiración se aceleraba, el corazón golpeaba como un tambor y un valor inesperado crecía, casi como si lo empujara una fuerza mayor. Leopoldo alzó el mazo con solemnidad. Este tribunal, ante las pruebas presentadas, está a punto de declarar a Orlando Reyes culpable del asesinato de su esposa, Marta Reyes, dijo con voz grave que retumbó como sentencia antes incluso de ser oficializada. Murmullos atravesaron la sala, confirmando lo que todos esperaban. Fue en ese instante cuando Mateo, incapaz de permanecer inmóvil, se levantó de súbito, caminó decidido hasta la mesa del juez y, con los ojos llenos de lágrimas pero firmes, dijo en voz clara: «El verdadero asesino está allí». El gesto abrupto y la frase inesperada hicieron que todos se levantaran de sus asientos en shock, siguiendo con la mirada el pequeño dedo que señalaba a Paola, una mujer que vivía frente a la casa de la familia Reyes. Paola, una mujer rubia de apariencia elegante y porte altivo, se sobresaltó por un instante, pero rápidamente recuperó el control. Con una sonrisa nerviosa, alzó la voz hacia el público: «Esto es un absurdo. Él es solo un niño traumatizado. Está delirando. Todos aquí saben que el culpable está frente a ustedes, y la justicia debe cumplirse». Sus palabras cortaron el aire, intentando apagar la acusación como quien apaga una llama deprisa. Pero las miradas ya se dividían, algunas desconfiadas, otras confusas, todas sacudidas por lo inesperado. Mateo, sin embargo, no se quedó callado. Avanzó un paso, la voz entrecortada pero cargada de convicción. «Yo lo vi. Te vi entrar a nuestra casa esa noche. Discutiste con mi mamá. Escuché cada palabra. Después escuché su grito y te vi salir corriendo con los ojos llenos de rabia». La emoción explotó en su voz y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro aún infantil. El silencio que siguió fue aplastante, como si cada persona en la sala se viera obligada a encarar la acusación directa de un niño que no tenía nada que perder, solo la verdad que ofrecer. El juez Leopoldo, en shock, respiró hondo y se quitó los lentes.
frotándose la frente como quien intenta alejar pensamientos indeseados. El peso de la acusación del niño resonaba en su mente. ¿Y si fuera verdad?, alcanzó a pensar. Pero rápidamente recordó el proceso, las pruebas presentadas, los testimonios oficiales que componían un rompecabezas aparentemente cerrado contra Orlando. La palabra de un niño, aun dicha con tanta fuerza, podría derrumbar toda la estructura. La sala entera aguardaba su respuesta, cada mirada fija en él como si allí estuviera el destino de todos. Por fin, Leopoldo alzó de nuevo el mazo. El timbre de su voz salió firme, pero cargado de un conflicto interno que pocos percibieron. Mateo, entiendo tu dolor, pero este tribunal no puede guiarse por emociones ni por recuerdos inciertos de un niño. Debe guiarse por las pruebas. El sonido seco del mazo resonó, y las palabras finales cortaron como cuchilla. Orlando Reyes, condenado a cadena perpetua. El llanto de Mateo rompió el silencio, pero fue ahogado por los murmullos de la multitud. Nadie parecía escuchar su desesperación, y en ese instante, la justicia proclamada contrastaba brutalmente con la verdad que aún permanecía oculta. Clarisse salió del tribunal sujetando con fuerza la mano de su sobrino, que seguía llorando sin parar. El niño parecía inconsolable. Todo su cuerpo temblaba, como si la condena le hubiera abierto una herida imposible de cicatrizar. «Él no hizo nada. Mi papá no hizo nada», repetía en voz baja, casi en un susurro, como si quisiera convencerse a sí mismo o clamar por alguien que por fin lo escuchara. Clarisse lo abrazó, intentando envolverlo en seguridad. «Calma, mi amor. Aquí estoy. Todo pasará». Pero en el fondo ella también estaba destrozada, sin saber cómo soportar el peso de tanta injusticia. En casa, el silencio se apoderó de las paredes. Mateo rechazó la cena que la tía había preparado. Empujó el plato, se dio vuelta hacia la pared y permaneció inmóvil en la cama. Sus ojos abiertos miraban el vacío, pero en su mente solo aparecía la imagen del padre esposado, el golpe del mazo y la mirada fría del juez. Clarisse se sentó al borde de la cama, acariciando sus rizos, murmurando: «Todo va a estar bien, solo necesitas descansar». Pero el niño no respondió. Era como si se hubiera encerrado en una fortaleza invisible. La noche cayó pesada. La casa, pequeña y antigua, crujió en sus cimientos cuando el viento frío sopló por las rendijas. Afuera, las luces de la calle parpadeaban intermitentes, dejando el patio envuelto en sombras inquietantes. Mateo, después de mucho tiempo, terminó durmiéndose de manera intranquila, con los brazos encogidos junto al pecho, como si quisiera protegerse hasta de sus propios sueños. La cámara imaginaria de la escena se detendría en la ventana entreabierta, la cortina moviéndose lentamente, casi como un presagio. Y entonces, el silencio fue roto por el sutil sonido de pasos en el jardín. Una figura encapuchada, vestida de oscuro, se movía con una calma aterradora como quien conoce cada centímetro de ese terreno. Era Paola. En sus ojos brillaba una frialdad determinada. Llevaba guantes negros y, con destreza, forzó la entrada por la puerta trasera. El cerrojo rechinó, pero la oscuridad parecía esconder el crimen a punto de suceder. Su rostro contraído mostraba que no era la primera vez que cruzaba esa casa, pero ahora venía a silenciar al único que podía destruirla. En el cuarto, Mateo comenzó a moverse. Su sueño no era profundo, como si presintiera el peligro. La puerta se abrió despacio y la silueta de Paola avanzó hasta la cama. En un movimiento rápido, puso la mano sobre la boca del niño, que abrió los ojos en shock, desbordados de terror. Intentó forcejear, pero antes de que pudiera soltar un grito, un pañuelo empapado en una sustancia dulce cubrió su nariz. «No sirve de nada gritar, nadie va a oírte», murmuró ella con una calma helada. Mateo gimió ahogado, hasta que sus fuerzas cedieron y su cuerpo cayó inerte entre los brazos de ella. Cargándolo como si fuera solo un fardo,
Paola cruzó el patio con el niño desmayado. La luna iluminaba parcialmente su rostro, revelando la tensión mezclada con un extraño alivio. Abrió la puerta lateral de su propia casa, caminó firme hasta la escalera angosta que llevaba al sótano y descendió, rechinando escalón por escalón. Abajo, un espacio húmedo, oscuro y silencioso aguardaba. Colocó a Mateo sobre un colchón viejo, ató sus manos con cuerdas ásperas y cerró la pesada puerta detrás de sí. Minutos después, el niño despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que estaba atado y amordazado, incapaz de moverse. El sótano olía a moho, la humedad escurría por las paredes y el frío le cortaba la piel. Paola apareció en la penumbra, inclinándose frente a él con una sonrisa cruel. «Hablas demasiado, niño, y casi lo arruinas todo, pero no te preocupes, voy a asegurarme de que nunca vuelvas a abrir esa boquita». Mateo intentó gritar, pero solo un sonido ahogado escapó tras la mordaza. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro mientras se debatía en desesperación. Paola acercó el rostro, los ojos chispeando de odio. «Si te atreves a intentarlo de nuevo, vas a desear no haber nacido nunca». El llanto del niño llenó el sótano, un lamento sofocado y desesperado, testigo del terror que comenzaba allí. El mundo de Mateo se volvió oscuridad. Y el tribunal, con su injusticia, ya parecía demasiado lejano para salvarle la vida. Clarice, dormida en la habitación contigua, no percibió nada. La noche continuaba, pero una nueva tragedia se había instalado. Y nadie, más que el silencio mismo, sabía que un niño estaba desapareciendo en manos de la verdadera culpable. Esa misma noche, mientras Mateo lloraba amordazado en el sótano, el juez Leopoldo Hernández caminaba inquieto en su despacho. La casa estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por la lámpara de mesa que proyectaba sombras duras sobre los libros de derecho alineados en la estantería. La imagen del niño en el tribunal, con los ojos fijos en él y la voz cargada de desesperación, no salía de su mente. «El verdadero asesino está allí». La frase resonaba como un mazo, golpeando sin parar en su conciencia. Leopoldo intentaba apartar aquel pensamiento, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la firme expresión del niño, una mirada imposible de ignorar. Se sentó frente a la pila de expedientes, abrió los informes con manos temblorosas y comenzó a releer cada detalle. Las pruebas que parecían sólidas horas antes ahora mostraban grietas, testimonios contradictorios, horarios mal explicados, detalles que habían pasado desapercibidos en su prisa por dictar una sentencia ejemplar. Respiró hondo, apoyando la frente en la mano. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si condené a un inocente? El peso de esas palabras hacía que el corazón del magistrado se acelerara. Por primera vez en años, sentía miedo no de equivocarse, sino de ya haberse equivocado. A la mañana siguiente, incapaz de soportar el tormento interno, Leopoldo decidió actuar. Dejó a un lado la toga, vistió un abrigo y salió discretamente. Se dirigió al barrio humilde donde vivía la familia Reyes, un lugar de calles estrechas, banquetas agrietadas y vecinos que se conocían por su nombre. El juez caminaba con pasos firmes, pero la mirada delataba ansiedad. Tocó puerta tras puerta, habló con los vecinos, escuchó relatos que antes no se habían tomado en cuenta. Algunos callaban por miedo, otros se miraban entre sí, pero siempre flotaba la sombra de un secreto en el aire. Fue entonces cuando encontró a un anciano de hablar pausado, sentado en una mecedora frente a un garaje. El hombre, de piel marcada por los años, reconoció a Leopoldo de inmediato. «Usted es el juez, ¿verdad? Vi el juicio ayer en la televisión», dijo con una mezcla de respeto y desconfianza. Leopoldo asintió apretando los labios. «Necesito saber si usted tiene algo, lo que sea, de la noche en que Marta Reyes murió». El anciano dudó, miró a los lados y luego se levantó despacio. Regresó minutos después con una pequeña memoria USB en la mano.
Las cámaras de mi garaje siempre graban. Pensé que no tenía importancia, pero tal vez usted debería verla. El juez sostuvo el objeto como si fuera una prueba divina, un peso casi sagrado en sus manos. Corrió hasta su coche, encendió la computadora portátil y conectó la memoria. La pantalla brilló y enseguida el video comenzó a reproducirse. Leopoldo se inclinó hacia adelante, los ojos fijos, la respiración agitada. Allí estaba Paola. Las imágenes mostraban claramente su silueta entrando sigilosamente en el patio de los Reyes, en plena noche del crimen. Vestía de oscuro, con capucha, y cargaba en brazos algo largo envuelto en tela. La hora registrada en el video coincidía exactamente con la estimación de la muerte de Marta. Leopoldo llevó la mano a la boca, atónito. Dios mío, el niño tenía razón. Aquellas palabras salieron en un susurro tembloroso, casi como una confesión de culpa. Pero enseguida, un pensamiento duro lo golpeó. Esa grabación no bastaba para condenar a Paola. Mostraba algo sospechoso, pero no era suficiente para incriminarla por asesinato. Aún así, era la primera pieza concreta que la vinculaba al crimen. Leopoldo cerró la computadora lentamente, con la respiración descompasada, sabiendo que debía observar a Paola más de cerca. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro dentro del auto estacionado. Sus manos temblaban, la respiración estaba agitada. Pensaba en Orlando tras las rejas, pensaba en el rostro de Mateo cubierto de lágrimas, implorando ser escuchado. Una culpa sofocante lo envolvía. Me equivoqué gravemente, y ahora debo corregirlo antes de que sea demasiado tarde. El corazón del juez latía como si fuera a explotar. Por primera vez, su convicción de hombre imbatible se derrumbaba frente a la verdad que un niño, solo, había intentado entregarle. Afuera, la ciudad parecía indiferente al torbellino que lo consumía. El sol iluminaba los techos. Los niños corrían por las calles sin imaginar que en algún lugar una vida estaba siendo destruida por la injusticia. Leopoldo, sin embargo, ya no tenía elección. Sabía que cada segundo perdido podía costar no solo la libertad de Orlando, sino la vida de Mateo. La urgencia ardía en sus venas y una sola certeza dominaba su mente. Debía actuar de inmediato, costara lo que costara. Leopoldo salió temprano esa mañana, con la memoria USB aún guardada en el bolsillo del abrigo, el corazón acelerado por la necesidad de actuar. Decidido a no perder más tiempo, condujo hasta la casa de Clarice, con la mente hirviendo de pensamientos. Al llegar tocó el timbre. El portón rechinó y del otro lado apareció Clarice. Su semblante era el de alguien que ya no dormía desde hacía días. Los ojos hinchados, enrojecidos de tanto llorar, el cabello despeinado, la voz quebrada al intentar hablar. En cuanto vio al juez, se desplomó en llanto. «Mateo, Mateo desapareció», gritó aferrándose a su brazo como si fuera la última esperanza. Leopoldo quedó paralizado. La sangre se le heló en las venas y su cuerpo se endureció. «¿Cómo que desapareció? ¿Cuándo fue eso, Clarice?», preguntó intentando mantener un tono firme, aunque la voz le temblaba. Clarice movía la cabeza de un lado a otro, como quien aún no cree lo que dice. «Ya van 2 días. Se acostó aquí en el cuarto de al lado, y cuando desperté, la cama estaba vacía. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con seguro. No había señales de forcejeo. Simplemente desapareció». Sus manos temblaban tanto que parecía imposible que pudiera mantenerse en pie. Leopoldo intentó razonar, pero todo dentro de él gritaba. Las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse en su mente. La imagen del video, el dedo acusador de Mateo en el tribunal, la certeza en los ojos del niño. Respiró hondo, tragó saliva y preguntó en voz baja, «¿Y Paola? ¿Has visto a Paola por aquí recientemente?». Clarice abrió los ojos de par en par. «Sí, ella estuvo aquí antes de que desapareciera». Preguntó por él. Dijo que estaba preocupada,
que quería saber si estaba bien. Pero ahora creo que mintió. Esas palabras retumbaron como un martillazo en el pecho del juez. La grabación no era suficiente para condenarla, pero ahora la desaparición del niño abría una herida imposible de ignorar. Leopoldo se secó el sudor de la frente, sintiendo un nudo en el estómago. Ella tiene algo que ver con esto. Tiene que tenerlo. El corazón se aceleraba en un ritmo frenético. Por primera vez, la rigidez del magistrado se quebró frente a Clarice. Puso las manos sobre sus hombros y dijo: «Voy a encontrarlo, te lo juro». Sin perder tiempo, Leopoldo fue hasta la casa de Paola. El portón estaba abierto y ella apareció en la puerta en cuanto lo vio, vestida con ropas claras y mostrando una sonrisa ensayada, como quien recibe una visita inesperada pero ya preparada para disimular. «Juez Leopoldo, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí tan temprano?», preguntó con un tono meloso que contrastaba con su mirada fría. Él la observó en silencio durante algunos segundos, analizando cada detalle, cada gesto calculado. «Estoy investigando algunas cosas. Necesito saber si tiene noticias de Mateo». Paola soltó una risa corta, falsa, que resonó como veneno en el aire. «Mateo, Dios me libre. Ojalá que esté bien. Un niño como él no debería sufrir tanto». Sus palabras eran dulces, pero el tono cargaba con un sarcasmo casi imperceptible. Leopoldo mantuvo la mirada firme, atravesando las capas de aquella máscara de bondad. Lo sabía. En el fondo, ya tenía certeza. Pero no había prueba, no había flagrancia, solo una intuición ardiente que quemaba dentro de él como una llama imposible de apagar. Ella abrió un poco más el portón, inclinándose con fingida hospitalidad. «¿Quiere pasar? Podemos conversar con calma. Quizás una taza de café ayude a aclarar los pensamientos». Leopoldo sintió la trampa en la oferta. Cruzó los brazos y rehusó, manteniéndose a distancia. «No, gracias». La tensión entre los dos era palpable, como dos fieras observándose en silencio, esperando la primera oportunidad para atacar. Paola mantuvo la sonrisa, pero sus ojos chispeaban de irritación. Leopoldo, de pie, parecía una estatua a punto de derrumbarse, cargando con el peso de la verdad sin poder revelarla. El juez se dio vuelta para irse, pero antes de cruzar el portón, le lanzó una mirada que decía más que cualquier palabra. Paola respondió arqueando las cejas, como si desafiara su valentía. El silencio pesado entre ellos fue cortado solo por el ladrido distante de un perro en la calle. Leopoldo ya sabía, Mateo estaba en peligro y cada minuto perdido era un paso más hacia el abismo. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo actuar sin evidencias? La culpa lo consumía y la urgencia ardía en cada fibra de su cuerpo. Esa noche, el juez Leopoldo no pudo descansar. Incluso después de salir de la casa de Paola, el peso de la intuición le carcomía la mente. Cada palabra falsa de ella, cada sonrisa forzada, sonaba como veneno destilado. Estacionó el coche a unas cuadras de distancia, apagó las luces y se quedó allí, solo, mirando el reloj que parecía avanzar demasiado lento. Si estoy equivocado, ¿y si ya es demasiado tarde?, murmuraba para sí mismo, pasando sus manos temblorosas por el rostro. El viento frío golpeaba el parabrisas, pero era la angustia en su pecho lo que helaba todo su cuerpo. Adentro, Mateo luchaba contra la desesperación. El sótano donde estaba preso era oscuro y húmedo, con paredes manchadas de moho y olor a óxido. Las cuerdas apretaban sus muñecas hasta lastimarlas, y la mordaza sofocaba cada intento de respirar hondo. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, miraban la pequeña lámpara débil que colgaba del techo, iluminando apenas el espacio. Temblaba, no solo de frío, sino de miedo a lo que pudiera pasar. ¿Será que alguien me encontrará? ¿Será que voy a morir aquí?, pensaba, mientras nuevas lágrimas corrían sin poder contenerlas. Afuera de la casa, Leopoldo tomó la decisión. Salió del coche, cerró la puerta despacio
y caminó hasta la parte trasera de la residencia. El jardín estaba en silencio. Solo el crujir de las hojas delataba la brisa nocturna. Rodeó la casa, atento a cada detalle. Las ventanas estaban cerradas, pero una de ellas, en la parte trasera, parecía mal encajada. Se acercó y pegó el oído a la pared. Lo que escuchó hizo que el corazón se le disparara. Un sonido apagado, sollozos cortos y luego un grito contenido. Era la voz de Mateo, inconfundible, clamando auxilio aún sin palabras. Leopoldo no lo pensó dos veces. Forzó la ventana con los hombros hasta que la madera cedió con un crujido seco. Entró a la cocina en silencio, los ojos escaneando el lugar. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que parecía emanar de las paredes. De repente, pasos resonaron en el pasillo. Paola apareció, el cabello despeinado, un cuchillo brillando en su mano. Su rostro estaba trastornado, los ojos chispeando locura. «Usted no entiende, juez. Yo amaba a Orlando. Nunca debió quedarse con Marta. Ella estaba en mi camino», gritó avanzando unos pasos. El enfrentamiento fue inmediato. Leopoldo levantó los brazos instintivamente, esquivando cuando la hoja cortó el aire a centímetros de su rostro. El choque de la escena lo hizo retroceder, pero la determinación lo mantuvo firme. «¿Dónde está el niño?», bramó, su voz cargada de ira y desesperación. Paola rió, una risa histérica que retumbó por la casa. Mateo vio demasiado, iba a destruirlo todo. «Yo solo quería a Orlando para mí, solo nosotros dos, pero el mocoso me escuchó y ahora tiene que pagar por eso». Dicho esto, intentó atacar de nuevo, apuntando al pecho del juez. La lucha estalló en el pasillo angosto. Leopoldo sujetó su muñeca con fuerza, ambos chocando contra la pared. El cuchillo pasó de una mano a otra, cortando levemente el brazo del juez, pero él no lo soltó. Con un movimiento brusco, la empujó contra la pared y la hoja cayó al suelo, deslizándose hasta detenerse a unos metros. Paola, en frenesí, intentó arañar, gritar, pero fue inmovilizada por el peso del cuerpo del magistrado. Él respiraba agitado, el corazón desbocado, pero sabía que no podía detenerse. La mantuvo sujeta hasta que el sonido de sirenas comenzó a acercarse. La policía derribó la puerta principal segundos después, entrando a la casa con armas en mano. Dos oficiales sujetaron a Paola, esposándola mientras ella gritaba y forcejeaba como un animal acorralado. Leopoldo, sin perder tiempo, corrió hasta la escalera que llevaba al sótano. Cada escalón sonaba como un martillazo en su pecho. Al empujar la pesada puerta, encontró la escena que jamás olvidaría. Mateo, atado, débil, los ojos hinchados, pero vivo. Al verlo, el niño lloró aún más, los sollozos ahogados por la mordaza. Leopoldo se arrodilló de inmediato frente a él, retirando el trapo de la boca y aflojando las cuerdas con sus propias manos. «Mateo, perdóname, debí haberte creído desde el principio». El niño sollozaba, casi sin fuerzas para responder, pero aún así murmuró con voz débil: «¿Volviste? Yo sabía que ibas a volver». El juez apretó las pequeñas manos del niño contra su pecho, las lágrimas finalmente corriendo por sus propios ojos. Por primera vez, Leopoldo no era solo la autoridad inquebrantable de una toga, sino un hombre roto por la culpa, intentando reparar el error más grave de su vida. Días después, el tribunal estaba nuevamente lleno, pero esta vez el ambiente era completamente distinto al del día en que Orlando había sido condenado. Reinaba el silencio, la reverencia y una expectativa que flotaba sobre todos como un velo invisible. En los pasillos, los periodistas cuchicheaban entre ellos. Las cámaras estaban posicionadas en cada esquina y los curiosos ocupaban las últimas filas solo para ver con sus propios ojos el giro que sacudía a la ciudad. El peso de la verdad se acercaba y todos sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. En la primera fila,
Mateo se sentaba erguido, todavía frágil por el trauma, pero con un nuevo brillo en los ojos. Vestía ropa limpia, aunque su expresión cargaba las marcas recientes del miedo vivido. A su lado, Clarisse lo sujetaba de la mano, como quien no quisiera soltarlo nunca más. El niño respiraba hondo, pero el corazón acelerado delataba la ansiedad. Miraba constantemente hacia la puerta lateral, esperando el momento que tanto anhelaba. Cada taconeo sobre el mármol resonaba como un presagio. En el centro de la sala, Paola estaba esposada, vestida con ropa sencilla proporcionada por el sistema penitenciario. El rostro antes altivo ahora mostraba profundas ojeras, el maquillaje corrido de una mujer que había perdido el control de su destino. Evitaba mirar al público, aunque a veces levantaba la barbilla con orgullo herido, como si todavía intentara sostener una dignidad inexistente. A su lado, el abogado de oficio parecía más un espectador incómodo que alguien dispuesto a defenderla. El murmullo crecía cada vez que ella se movía, como si todos sintieran la presencia de un fantasma de carne y hueso. El juez Leopoldo entró por la puerta principal, y la audiencia se puso de pie de inmediato. Su rostro estaba serio, pero distinto. Había un peso en sus ojos, un arrepentimiento marcado en las arrugas de su expresión. Sostenía en las manos el expediente rehecho del caso, junto con la grabación que desenmascaraba a Paola. Se sentó, acomodó los lentes y respiró profundo antes de hablar. Su voz resonó firme pero cargada de emoción. Este tribunal reabre el caso del asesinato de Marta Reyes. Se han presentado nuevas pruebas. El acusado previamente condenado, Orlando Reyes, es inocente. Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Las palabras reverberaron como truenos en cada corazón presente. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, el pecho inflado de esperanza. Clarisse cubrió la boca con la mano, intentando contener el llanto. Paola, por su parte, cerró los ojos y soltó una risa corta, casi histérica, como quien ya sabía que todo había terminado. Leopoldo prosiguió. Las imágenes confirman que Paola, vecina de la familia, estuvo en la escena del crimen la noche de la muerte de Marta Reyes. Este tribunal no tiene dudas. Paola es condenada a cadena perpetua. Orlando Reyes debe ser liberado de inmediato. Las puertas laterales se abrieron. Orlando entró, todavía esposado, pero con la postura erguida. El silencio de la sala fue roto por un sollozo fuerte desde la primera fila. Mateo se levantó de un salto, corriendo hacia su padre. El corazón del niño parecía querer explotar de tanto latir. Orlando abrió los brazos y el encuentro fue inevitable. Un abrazo largo, desesperado, lleno de lágrimas, como si quisieran recuperar en segundos todo el tiempo perdido. «¡Papá!», gritó el niño, enterrando el rostro en el pecho del hombre. Orlando lo apretó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Hijo mío, mi niño, nunca dejé de creer que este día llegaría». La audiencia, conmovida, se levantó instintivamente. Algunos aplaudían, otros lloraban abiertamente. El sonido de los aplausos se mezclaba con el llanto de Clarisse, que cubría su rostro con las manos, agradeciendo en silencio. Incluso los policías que presenciaban la escena parecían emocionados, desviando discretamente la mirada para ocultar la conmoción. El juez, desde su asiento, observaba la escena con los ojos húmedos. La toga que siempre había representado autoridad ahora parecía más pesada que nunca. No necesitaba decir nada. Su expresión ya confesaba los errores, ya suplicaba perdón. Mateo no soltaba a su padre. El pequeño sostenía el rostro de Orlando entre sus manos, como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era un sueño. «Te lo dije, papá. Te dije que no fuiste tú. Traté de contárselo a todos, pero nadie me creyó». Orlando le besó la frente, las lágrimas cayendo libremente. «Fuiste más valiente que todos nosotros, Mateo. Tú me salvaste». El niño sollozaba, pero ahora era de alivio.
Ese abrazo era la respuesta que siempre había buscado, la prueba de que la verdad, aunque ahogada, siempre encuentra la manera de gritar. Los días que siguieron al juicio parecieron para Mateo como el amanecer de un nuevo mundo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no estaba sumida en silencio ni en lágrimas. El sonido del hervidor silbando en la cocina, los cubiertos chocando contra los platos, la risa contenida de un niño resonando por la sala. Todo era como música para Orlando, que aún se acostumbraba a la sensación de libertad. Observaba a su hijo con los ojos húmedos, intentando absorber cada instante, como si quisiera grabar en la memoria el simple acto de verlo jugar en el suelo con carritos viejos y rayar papeles con lápices de colores. Mateo, aunque cargaba con el peso del trauma reciente, parecía florecer. Se sentía protegido, completo otra vez, por tener a su padre a su lado. En la mesa del desayuno devoraba el pan con mantequilla y bebía la leche caliente, levantando la mirada a cada momento para confirmar que Orlando seguía allí, sentado frente a él. «¿Ya no te vas a ir, verdad, papá?», preguntó una mañana, con voz baja, casi como pidiendo una promesa. Orlando le tomó la mano sobre la mesa, acariciándola con delicadeza. «Nunca más, hijo, nunca más voy a dejarte solo». La rutina sencilla devolvió a la casa un calor casi olvidado. Orlando ayudaba a Mateo con las tareas de la escuela, leía cuentos antes de dormir e incluso encontraba tiempo para jugar fútbol en el patio, aún con el corazón todavía pesado por los recuerdos de la prisión. Clarice observaba de cerca, sonriendo en silencio, feliz de ver ese lazo reconstruido, pero también consciente de que heridas tan profundas necesitarían tiempo para sanar. Aún así, cada gesto de cariño entre padre e hijo era un bálsamo, un remedio contra el pasado doloroso. Fue una tarde soleada, cuando la luz dorada entraba por las rendijas de la ventana y Mateo esparcía sus juguetes por la sala, que un golpe firme resonó en la puerta. El sonido quebró la serenidad del momento, haciendo que Orlando frunciera el ceño. Se levantó lentamente, con cautela, sin saber qué esperar. Al abrir la puerta, se encontró frente a Leopoldo. El juez estaba sin toga, usando ropa sencilla, pero su semblante cargaba una gravedad que no lo abandonaba. En las manos sostenía un sobre manila, gastado en las orillas, y en los ojos una mezcla de cansancio y arrepentimiento. «¿Puedo pasar?», preguntó con la voz ronca casi contenida. Orlando dudó por un instante, pero luego abrió espacio. Mateo corrió hacia la puerta y al ver al juez se quedó congelado unos segundos. Recordaba bien aquella mirada severa que lo había ignorado en el tribunal, pero ahora había algo distinto allí. Sin pensarlo dos veces, el niño avanzó y lo abrazó por la cintura. Leopoldo se sorprendió, tardó en reaccionar, pero finalmente posó la mano sobre los hombros pequeños del niño. «Tú fuiste la voz que no escuché, Mateo, y por eso cargo con una culpa que no me deja dormir». Orlando los observaba en silencio, el corazón dividido entre el resentimiento y el alivio. El juez entonces extendió el sobre. «No es solo ayuda económica, es una petición de perdón. Fallé con ustedes, y fallé gravemente. Quiero estar presente, si me lo permiten, no como autoridad, sino como un hombre que desea reparar el daño que causó». Orlando respiró hondo, los ojos húmedos. El dolor de la injusticia seguía vivo, pero el gesto sincero del juez, la voz quebrada y la vulnerabilidad rara en su postura, lo desarmaron. Lentamente asintió y dijo: «Entre». Aquí dentro no hay espacio para el rencor. El ambiente de la sala se transformó. Leopoldo se sentó en el sillón, se quitó el sombrero y agachó la cabeza en señal de respeto. Orlando le extendió la mano, firme, y los dos se miraron largamente, sin necesidad de más palabras. Mateo, con los ojos brillando, subió al regazo del juez y lo abrazó con fuerza. «Usted me salvó la vida. Eso vale más que cualquier error», dijo el niño, con la voz entrecortada. Leopoldo cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. En ese momento, tres destinos
antes destrozados por la injusticia, comenzaban a entrelazarse en un lazo de gratitud y perdón. El domingo amaneció con un cielo despejado, teñido de tonos dorados que anunciaban un día de calma. Muy temprano, Mateo se acercó a su padre con la mirada seria y pidió: «Papá, quiero visitar la tumba de mamá». Orlando, sorprendido por la madurez contenida en aquel pedido, respiró hondo y asintió, sintiendo el peso y la importancia del momento. Preparó el desayuno mientras el niño corría por la sala, intentando escoger cuáles flores llevaría consigo. Mateo insistía en tomar las más coloridas del jardín, convencido de que a su madre le gustarían. Clarice ayudaba a organizar los pétalos dentro de una pequeña canasta, y la escena parecía casi común, casi banal, si no fuera por el destino de aquella visita. Cuando el reloj marcó las 9, Orlando llamó a su hijo. «¿Listo, mi niño?», preguntó con voz firme, aunque cargada de ternura. Mateo asintió, los ojos brillando de expectativa y nostalgia. Pocos minutos después, tocaron a la puerta. Era el juez Leopoldo, sin toga, vestido con un traje sencillo, con el sombrero en las manos. La mirada cansada aún reflejaba noches de insomnio, pero también una nueva serenidad, fruto de la decisión de caminar al lado de la familia que un día había destruido con su sentencia. Orlando respiró profundo antes de hablar. «Vamos juntos. Marta también merece saber que la verdad fue restablecida». Leopoldo asintió en silencio, y los tres avanzaron lado a lado por la calle tranquila, como si el destino hubiera decidido unirlos de manera inesperada. El cementerio se erguía imponente a lo lejos, con sus portones de hierro rechinando al ser empujados. El camino de piedras, cubierto de hojas secas, conducía hasta la lápida sencilla de Marta. El viento suave hacía que el sonido de los árboles resonara como un lamento distante. Mateo caminaba al frente, sujetando con firmeza la pequeña canasta con flores. Sus manos temblaban, pero sus pasos eran decididos. Al acercarse a la lápida, se arrodilló y comenzó a colocar cuidadosamente las flores sobre el mármol frío. «Mamá, ahora todo está bien. Papá y yo estamos juntos de nuevo», dijo con la voz entrecortada, pero llena de alivio. Orlando se arrodilló junto al hijo, pasando el brazo por sus hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el nombre de Marta grabado en la piedra. «Marta, mi amor, perdóname por no haber podido protegerte, pero nuestro hijo fue nuestra salvación». Él cargó con la verdad, incluso cuando nadie quiso escucharla. El hombre apretó la mano de Mateo con fuerza, como si en ese gesto encontrara consuelo y fuerzas para seguir adelante. El silencio alrededor parecía respetar el dolor y el amor que se entrelazaban en aquella escena. Leopoldo permaneció de pie unos instantes, en señal de respeto, antes de arrodillarse también. Se quitó el sombrero y lo inclinó en reverencia. Su voz salió baja, casi como un susurro que el viento llevó. «Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pero no puedo. Lo que me queda es dedicar el tiempo que aún tengo a reparar cada error». Las palabras temblaban, pero su sinceridad era innegable. Orlando levantó la mirada hacia él y respondió con calma: «Lo que importa no es el pasado que no podemos cambiar, sino lo que hacemos con el tiempo que nos queda». Mateo, aún de rodillas, levantó los ojos húmedos hacia los dos hombres. Su rostro infantil cargaba la sabiduría de alguien que enfrentó dolores más allá de su edad. Se acercó al padre y al juez, tomó la mano de cada uno y con voz baja dijo: «Solo necesitamos una oportunidad para arreglar las cosas. A veces, dos». La frase flotó en el aire como una revelación, simple y poderosa, arrancando lágrimas incluso de Clarice, que observaba en silencio la escena a la distancia. El sol iluminaba las tres siluetas frente a la lápida. El niño, entre el padre y el juez, simbolizaba no solo el puente entre ellos, sino también la esperanza de un futuro distinto. El viento sopló más fuerte, moviendo las flores recién colocadas, como si Marta sonriera desde donde estaba. Ninguna palabra fue pronunciada después.
no hacía falta. El silencio estaba lleno de perdón, reconciliación y nuevos comienzos. 3 destinos unidos por el error, por el dolor y sobre todo por el valor de un niño que nunca dejó de luchar por la verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.